Ahora, entrevista en Hora Cero. Bueno, seguimos en Hora Cero Periodismo Político y ahora quiero presentar a un entrevistado. Me estoy refiriendo al legislador del Frente de Todos en la legislatura porteña, Matías Barrotaveña. Hola Matías, ¿cómo estás? Soy Antonio Lizano, bienvenido a Hora Cero Periodismo Político. Estoy con Hernán Harris. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, Matías, gracias por atendernos. Quiero arrancar con vos haciendo una pequeña introducción para que la gente, los oyentes estén al tanto. Matías es una de las personas que más estudió el tema que les voy a hablar ahora, que tiene que ver de los convenios urbanísticos. Es un modelo que se está aplicando mucho en la ciudad y Matías fue uno de los primeros que me habló del tema y que conoce muy bien. ¿Por qué, Matías, hago esta introducción? Porque te quiero preguntar que en la legislatura, a través de esta figura, el gobierno impulsó muchos convenios urbanísticos. Entonces te quiero preguntar, estos convenios urbanísticos son arreglos entre empresas y el gobierno de la ciudad para realizar ciertas construcciones en la ciudad, este boom inmobiliario que hay. Ahora bien, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Qué hay detrás de este modelo de convenios urbanísticos que tanto impulsa el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, sí, efectivamente, a ver, los convenios urbanísticos es algo que existe en la normativa, que están pensados para utilizarse en beneficio de la ciudad. Es decir, la idea es una herramienta copiada también de otros países, que es la posibilidad de poder firmar con algunos privados para que generen inversiones en zonas degradadas de la ciudad donde el mercado naturalmente lo iría. Es decir, por ejemplo, en Pompeya, donde hoy hay un montón de infraestructura de empresas que se fueron y demás, y no hay inversión privada y hay necesidades de vivienda, por ejemplo, bueno, tratar de hacer algún acuerdo con privados para que inviertan en ese lugar que de otra manera no lo harían. Claro. En la ciudad lo están usando para todo lo contrario. Es decir, acá lo que nosotros tenemos en la ciudad es un modelo que lo que busca es valorizar lo más que puede el metro cuadrado. Para eso se modificó el código urbanístico, el código de edificación, se permitieron, recordarán por ejemplo, las construcciones de departamentos de 18 metros cuadrados, se buscó densificar y multiplicar por 2 toda la constructividad de la ciudad, se permitió construir en las esquinas que antes no se permitía para que pueda haber viento, asoleamiento y demás, es decir, buscar que se pueda construir más. Pero pese a ese propio código que el oficialismo votó en soledad, con sus propios votos decidiendo lo que ponían en el código, no les alcanzó. Y lo que buscan ahora con los convenios urbanísticos son excepciones. Claro. Aquellos que somos mayores, recordamos el Consejo Deliberante en la época de los 80, que terminó después con la denuncia de Aníbal Ibarra, el surgimiento del Frente Grande y demás, que era que se ponían de acuerdo para votar excepciones inmobiliarias en las madrugadas del 24 de diciembre en el Consejo Deliberante. Bueno, Claro. es más o menos lo mismo, pero en la luz del día. Es decir, es agarrar un lugar, decir, acá se podían con el código construir 10 pisos. Bueno, yo te voy a dar una norma para que vos puedas construir 20. Entonces ese privado va a ganar 20 millones de dólares más, por ejemplo. Claro. Y de esa forma, bueno, se compensa supuestamente con alguna obra que hace por el bien común, que en general son la nada misma en términos presupuestarios, o un aporte mínimo en comparación a la ganancia. De esto ya se han aprobado más de una decena, sabemos que hay más de 100, por el escándalo que se produjo a partir de nuestra denuncia de que esto no se podía hacer de esta manera, y porque los vecinos empezaron a ver no solo las consecuencias del código, que la han llevado para atrás, tanto en el caso de Núñez como Bajo Belgrano, sino que empezaron a ver estas torres que se construyen y que además se promocionan y se venden como la única torre autorizada a tener el doble de constructividad que el resto, que empezaron a hacer un escándalo en la ciudad y bueno, hemos logrado que por ahora no vengan con nuevos convenios a la legislatura. Bien, Barrotaveña, buenas noches, Hernán Harris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, cambio un poquito de tema y quería un análisis suyo, ¿no? ¿Qué podemos ver de este momento, de la interna que vive el gobierno nacional, ¿no? Más después de las últimas declaraciones en el acto de la CTA de la vicepresidenta Cristina Fernández. Sí, a ver, yo no creo que sea un interno. Ahora, yo creo que efectivamente hay, esto es un fenómeno que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Que tiene que ver en todo el mundo con una crisis de los partidos políticos, una crisis de la representación, es decir, esto se da en todo el mundo, no tenemos más que ver los liderazgos a nivel global y también la caída de múltiples coaliciones de gobierno. Yo creo que en la Argentina, pese a eso, tenemos un sistema de partidos relativamente fuerte y estable, con una oposición
y un gobierno que se han alternado en el gobierno y han permitido que cada uno, bueno, perdiera las elecciones y que el otro accediera al poder, lo cual es bueno, pero son coaliciones de gobierno. Es decir, claro. Claramente en el caso de Cambiemos son múltiples partidos con liderazgos, como el caso de Carrió, el caso de Ocaña, el caso del radicalismo en sus diferentes versiones, el PRO con sus diferentes liderazgos, que tienen que coordinar y que tienen discursos que a veces son hasta contradictorios, y de hecho el radicalismo ni siquiera se manifestaba parte del gobierno anterior con Macri, sino que algún ministro de forma individual se alineaba. Claro. En el caso de Frente de Todos, por ahí no estamos acostumbrados a liderazgos más fuertes, pero la verdad es que hemos tenido durante el menemismo, bueno, sectores que fueron opositores, el propio Duhalde se plantaba también en muchos casos como opositor a Menem, y después a partir de Néstor Kirchner, bueno, hubo también en la primera elección, al 2005, una definición del liderazgo, y ahí sí hubo una consolidación de un liderazgo fuerte, más allá que algunos sectores no se sentían expresados por el peronismo, y de hecho, a partir del 2011, desde el 2013 empezó a haber sectores, Sergio Massa, pero también Hugo Moyano y demás, que bueno, que se fueron abriendo y que terminaron produciendo derrotas electorales. Claro. Lo que pasó en el caso del Frente de Todos es que, dada la situación de que Macri dejó el país, el fracaso de ese gobierno, se produjo una amplia alianza, dada la inteligencia también y la generosidad de Cristina Fernández de Kirchner, siendo la que más medía, de convocar a todos, aún aquellos que la habían dejado en el gobierno, aún aquellos que en algunos casos hasta la habían denunciado, para conformar un gran frente. Esa coalición, desde el vamos, no iba a ser una coalición fácil para gobernar, porque de hecho habían ido en listas diferentes en la elección anterior y los unía la voluntad de ponerse de acuerdo frente al modelo de Macri. Frente a eso, bueno, una situación de un país absolutamente diferente, porque los 4 años de Macri destruyeron el mercado de trabajo, generaron una deuda de nuevo en la llegada del Fondo Monetario, después la pandemia y después la guerra. Me parece que en esas condiciones hay que entender que este es un gobierno de coalición que estaba conformado por sectores que tenían algunas cosas en común, pero muchas otras que no eran y que no estaban en común. De hecho, algunos sectores sociales, como los apuntados por la presidenta, el movimiento Evita y demás, habían roto con el bloque del Frente de Todos a los pocos meses del triunfo de Macri y habían tenido un muy buen diálogo con el gobierno, con Carolina Stanley, con todo un sector bueno, que se nuclea a partir de vínculos también con la Iglesia. Y de hecho un sector importante del Congreso acompañó muchas de las decisiones del gobierno de Macri, mientras que el sector del kirchnerismo eran perseguidos, encarcelados, generados falsas causas y demás, con lo cual es lógico que haya diferentes miradas. Me parece que hay que encontrar una forma. En el caso de la presidenta, me parece que fue de la expresidenta, la actual vicepresidenta, fue muy respetuosa en términos institucionales con la decisión del presidente de conformar su gabinete, de definir las líneas de gobierno, pero bueno, frente al resultado electoral del año pasado, está claro que hay una necesidad. Cuando vemos que ya pasa la mitad del gobierno, tenemos indicadores sociales como los que tenemos, indicadores laborales, complicaciones para acceder a alimentos, y además tuvimos una derrota electoral, se abre un momento donde tenemos que discutir seriamente y tener debates, porque entendemos que desde este sector hay que hacer cambios importantes en la gestión para poder tener un triunfo y consolidar hacia el futuro. Obviamente que el presidente y sectores que están ligados a él y estas organizaciones sociales tienen otra mirada de la realidad y creen que muchas de las decisiones que se tomaron con respecto al Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del empleo en la industria en este momento y algunas decisiones que se están tomando van a consolidar este crecimiento que hubo de 2 años consecutivos en una mejora en las condiciones de vida que le van a permitir ser competitivos electorales. Bueno, en esa discusión estamos, me parece que es propia de una coalición, que es sana que se dé, pero que bueno, tampoco en política finalmente cuánto mide cada uno se determina en una instancia electoral y de última tendría que haber a una paso para determinar, bueno, efectivamente qué acompañamiento tiene cada una de estas posturas. Matías, te quiero hacer una última pregunta y... Pero si estoy haciendo muy larga la respuesta. No, por favor, porque fue interesante todo lo que contaste en relación a la interna, que era lo que Hernán te preguntó, y que me parece que era interesante que contaras esto y quedaran expuestas las posiciones. Pero yo te quiero llevar al terreno de la capital federal. Y te quiero preguntar esto. ¿Cómo analizas las posibilidades electorales del Frente de Todos para el 2023, teniendo en cuenta esta situación del país y lo que sucede a nivel nacional con el Frente de Todos?
Sí, a ver, la Ciudad de Buenos Aires es una situación similar a la que pasa en la Ciudad de La Plata, por ejemplo, o a la que pasa en algunos sectores en la provincia de Córdoba, por ejemplo. O sea, son territorios que por diferentes características, o sea, hay una fuerte correlación entre las características de la sociedad, qué sectores son, el poder adquisitivo y el voto en la Argentina. Entonces ya de movida hay una dificultad mayor de frente de todos que por ahí en otros lugares. Claro. Además, bueno, hay una consolidación de una fuerza de gobierno que ha logrado cooptar aliados, ¿no? En el caso de Larreta, cooptó a Martín Lustó, que lo denunciaba públicamente y hasta denunció un fraude a todos los sectores del radicalismo, Angelici, Jacobiti, por otro lado la gente de Ocaña, la gente de Carrió, es decir, ha ido sumando a todos esos sectores, lo cual le ha permitido al socialismo tener un frente importante. Claro. Eso es alrededor del 50% de los votos que lo han logrado mantener en las elecciones, montados además en un presupuesto fenomenal de 9.000 millones de dólares, que le permite tener también en un territorio chico, muchísima posibilidad de mostrar una gestión que solamente es valorada en términos municipales, no se le exige lo que se le exige a otras provincias, políticas de empleo, desarrollo económico y demás, sino que fundamentalmente son algunas cuestiones municipales. Digo, frente a ese escenario, de nuestro lado, la verdad que yo creo que venimos haciendo las cosas bien. Recordemos que hace poco éramos 2 bloques en la legislatura. Exacto. Con 12 legisladores, ahora estamos Exacto. Unificados con 19, hemos logrado mantener la unidad con una diversidad de potenciales candidatos. Tenemos un Frente de Todos organizado que llegó a sacar 34 puntos, pero obviamente eso no alcanza para ganar. Claro. Nosotros dependemos en esa instancia, por un lado, hacer lo que estamos haciendo, que es ser una oposición clara a Larreta. Me parece que lo hemos sido en años que no hay elecciones y en años electorales. Hemos instalado la agenda urbana, esto que decías de los convenios, J. Salguero, demás. Me parece que somos claros en la oposición, que tenemos consolidado un voto propio, pero que ahora tenemos que apelar a un nuevo fenómeno. O sea, claro. La posibilidad nuestra de ganar hoy está dada por el surgimiento de los sectores de extrema derecha, los libertarios Exacto. Y demás, que le parten el voto al oficialismo. En ese partirle el voto con esa alianza tan amplia que hacía Larreta, que pretendía tener candidatos para todos, de hecho en la última elección terminó con García Moritán tratando de competir a la derecha con López Murphy, y por el otro lado, bueno, tratando de ir hacia el centro. Me parece que es muy difícil que una fuerza política pueda contener a sectores negacionistas de la dictadura con sectores alfonsinistas, sectores que creen que el Estado no sirve para nada y otros que creen que sí. O sea, en ese caldo me parece que nosotros tenemos que ser inteligentes para poder convocar a aquellos que no se van a sentir representados frente a la derechización del discurso que viene a romper acuerdos básicos de la democracia que teníamos del 83. Claro, o sea, nosotros creo que el Milei puede sacar votos, que le va a sacar muchísimos más votos a ellos que a nosotros, y nosotros tenemos que consolidar lo nuestro y tratar de llegar a la posibilidad de un balotaje después de 15 años de gobierno, tener la posibilidad, pero para eso nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, que es, además de esta oposición clara, tener una alternativa clara de proponerle a la ciudadanía una ciudad moderna con justicia social, es decir, Exacto. No ser una fuerza conservadora que se opone, sino tener una propuesta de cómo una ciudad con este presupuesto puede dar una calidad de vida, puede ser muchísimo mejor que lo que es, y garantizándole a todos los sectores de toda la ciudad esa mejor calidad de vida y que no nos ven como una amenaza. Ese es un desafío que, bueno, tenemos este año para poder presentarlo a la sociedad. Matías, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos y bueno, perdón que me hago largo, vengo chufado por ahí de la sesión y la verdad que me apasiona. No, por favor. Te agradezco, pero bueno, y también por tener el tiempo como para poder desarrollar las ideas. Gracias a vos. Pasó por Hora Cero Periodismo Político el legislador del Frente de Todos, Matías Guerrato Aveña. Ahora, la agenda política y legislativa de la ciudad en Hora Cero.